de los anuncios, pasamos al estudio de la palabra de Dios. Y esta mañana seguimos con el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que vamos a estar todavía un ratito aquí. Creo que en lo personal ha sido de muchísima bendición ir pasando versículo por versículo y viendo cada pasaje, cada versículo, porque así verdaderamente podemos ver todo el contexto del libro, todo el objetivo que tiene este libro. Y nos toca estudiar Juan 12, del 44 al 50. Si lo pueden ir buscando para tenerlo listo ahorita que lo leamos. Y esta mañana quiero recordar o quiero aprender algo acerca de una de las tragedias más grandes en el ámbito náutico que ha habido en la historia, o si no una de las más grandes, a lo mejor sí una de las más famosas, y es el famosísimo Titanic, ¿verdad? Porque a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un transatlántico con todos los lujos, muy, muy, muy grande, y en su momento pues representaba una obra de ingeniería espectacular, ¿verdad? Todo el mundo estaba impresionado porque pues estaba padrísimo, estaba para la época y todo era algo increíble y estaban muy orgullosos de la obra de sus manos, ¿verdad? Pero creo que es más famoso por el hecho de que tuvo un accidente y pues se hundió y con eso pues llevó mucha tragedia. Y si leemos los recuentos o a lo mejor vemos las películas al respecto, podemos ver o imaginarnos el momento de la crisis, como cuando se estaba desencadenando, pues había muchos grupos de personas en el barco, ¿no? Seguramente los trabajadores que estaban en la parte de hasta abajo, pues rápidamente se dieron cuenta de que algo estaba muy mal y pues salieron con muchísima prisa. No creo que se hayan quedado así como, bueno, es una fuguita, ¿verdad? Sino que entendieron rápidamente la gravedad del asunto. Después el capitán y la tripulación, pues poco a poco se fueron enterando de que la cosa estaba grave. Y creo que el objetivo, ¿verdad?, del crucero es que la gente disfrutara, que la gente estuviera a gusto en su viaje y tuvieran una experiencia maravillosa. Y entonces con esto en mente como que no querían alarmar a la gente, no querían hacerles ver que pues iba a pasar una gran catástrofe. Y por otro lado los ingenieros que estaban encargados del barco como que no querían aceptar que esto iba a pasar, no creían que se iba a hundir. Y obviamente ya conocemos en qué desencadenó, cómo se hundió el barco y fue una cosa espantosa. Pero después de que analizaron todo lo que sucedió, que empezaron a ver qué fue lo que pasó, qué pudieron haber hecho mejor y cosas así, aprendieron mucho de lo que no se debe de hacer. Aprendieron mucho de qué pudieron haber hecho mejor y una de las cosas que más, vamos a decir, les pegó históricamente a los responsables del Titanic es que no reaccionaron a tiempo, no reaccionaron de una forma correcta, no tomaron las medidas necesarias y en el tiempo necesario para poder llevar a la gente a seguridad. Y eso pues es algo que ya todos podemos ver hacia atrás y aprendemos, ¿no? Vemos que no había suficientes lanchas de emergencia, no había suficientes señalamientos, no estaban listos para una crisis así. Y las lanchitas que se iban pues no estaban llenas, estaban ahí medias vacías por temas sociales y una serie de cosas que cuando estamos hablando de la seguridad de la gente pues no era tan importante. Y esta mañana lo que quiero enfatizar es el hecho que la tripulación tenía una gran responsabilidad de hacerle saber a la gente, a todos los pasajeros, que el barco se estaba hundiendo. O sea, la tripulación tenía esta responsabilidad de decirles, oigan, se va a hundir el barco. Y la verdad es que no lo hicieron bien. Y cuando vemos, o a lo mejor nos imaginamos estas escenas de angustia, o sea, el estrés que tiene o sea, empiezas a pensar, ¿qué tal si no llega mi familia? ¿O qué tal si no podemos subirnos a una lanchita? ¿Qué tal si no se salvan? Podemos imaginar a la gente clamando, gritando, ¿verdad? Porque querían llegar a esta seguridad, tenían este deseo y el chiste sería poder salvar al mayor número de personas posibles. Entonces entiendes cómo reaccionarían, cómo gritaban, cómo por acá, pásenle, súbanse, lo que sea. Y en el pasaje que nos toca estudiar esta mañana, vemos cómo Jesús vuelve a decir lo que ha dicho muchas veces, que hemos estudiado muchísimas veces, que el que cree en Él tiene vida eterna, pero esta vez lo dice clamando. O sea, lo dice cambiando un poco el tono porque
pareciera que siente o sabe que se está acabando el tiempo. Entonces empieza a decirlo con un tono distinto. Y también con esto debe contagiarnos a nosotros en el sentido de urgencia que debe existir en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras acciones, para salvar a otras almas, para salvar a más personas. Entonces, si me acompañan, vamos a Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice así la palabra de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos nuevamente estar reunidos, Señor, para aprender más de ti, Señor, para gozarnos como una familia, Señor. Gracias por esta familia tan linda que tú nos has dado, Señor. Te pido, por favor, que tú esta mañana nos enseñes algo, Señor. Nos guíes por medio de tu palabra, que tu Espíritu nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Y, por favor, que esto se traduzca en acción en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este país y por este lugar que tú nos has dado y que podamos libremente estudiar tu palabra, Señor. Y te pido que evites todas las distracciones, Señor, y que podamos estar concentrados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, solamente para empezar un poquito en el contexto. Jesús ha estado hablando, ha estado predicando, está en Jerusalén, está en la Pascua, está llegando al final de su ministerio. Y después de lo que leíamos en el versículo 36, que les dice unas palabras y va y se esconde, después Juan hace un pequeño paréntesis que nos explica por qué la gente no estaba creyendo. Y ahora Jesús continúa hablando. No entendemos o no sabemos bien en dónde está, con quién está, pero es importantísimo porque es algo que Jesús está hablando. Y primero quiero ver tres cosas que vemos en este pasaje. Y lo primero es cómo habló Jesús, ¿no? Porque el versículo 44 empieza diciendo que Jesús clamó y dijo, ¿no? Porque habló en voz alta, habló fuerte, habló claro, porque cuando clamamos no se usa normalmente un clamor, no hablamos en forma de clamor, si no es algo que valga la pena escuchar, o si no es algo que es verdaderamente importante. Un clamor muy típico puede ser, ¡cuidado! ¿Sí? Es algo que necesitas que la gente escuche. Entonces, por ejemplo, yo siento que el tono de voz hace maravillas con mis hijos, ¿no? Hay cosas que tienes que decir de cierta forma para que comuniques algo más de lo que estás diciendo. No es lo mismo decir, cuidado con el automóvil que viene hacia ti, ¿verdad? Dices, en lo que entiendes lo que te está diciendo, pues ya te pegó el coche, ¿no? O reacciona velozmente porque viene una maceta hacia tu cabeza. Como que es muy importante el tono de voz cuando es algo importante. O sea, tienes que decir aguas, aunque no le digas todo lo que le estás diciendo. El puro aguas, con un cierto tono, puede hacer que la gente reaccione, es decir, algo está pasando. Entonces el tono es muy importante cuando decimos las cosas. Es un tono de clamor. Y lo mismo sucede cuando sucede lo contrario. Cuando tú dices algo en un tono de clamor y no es algo importante, la gente tampoco te lo agradece. O sea, dice, ¡ay, qué susto me pegaste!, ¿no? No es para que me digan las cosas así, porque no era tan importante lo que me estabas queriendo decir. Entonces, el primer punto a lo mejor es un punto muy cortito porque solamente estamos diciendo el tono de voz, cómo lo está diciendo Jesús, cómo está hablando, pero nos alerta o pone un poquito de énfasis en, a ver, espérame, si lo está diciendo en un tono de clamor, algo importante nos va a decir. Y es algo que no me imagino a Jesús con toda el control y no sé, como
firmeza que tenía, pues clamando, ¿no? Cuando dice la Biblia que clamó a Lázaro, ven fuera, pues era para que lo escuchara, era algo importantísimo. Entonces vemos aquí algo que es muy importante. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que habló Jesús? Dice el versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, el que cree en mí no solamente cree en mí, sino que también cree al que me envió. O sea, el que cree en mí cree también en Dios. Y dices, ok, regresa al punto de que Dios me envió y el que me cree a mí le está creyendo a Dios porque les estoy diciendo lo que Dios me dijo que dijera. Sin embargo, también dice que el que me ve al que me envió. Y a lo mejor la gente como que le está costando trabajo procesar lo que está diciendo. O sea, ¿me estás diciendo que estamos viendo a Dios? Sí, exactamente les estoy diciendo que están viendo a Dios. O sea, yo no creo que lo hayan entendido. Pero Mateo 1:23 nos dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Emmanuel es el nombre que dice Dios con nosotros. Y Jesús era esta precisa cosa. Precisamente era Dios con nosotros. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa es la forma en la que podíamos ver físicamente a Jesús, porque Jesús él era Dios en la carne. Entonces, era quien era Él. Entonces, cuando una persona te dice que cree en Dios, cuando una persona te comenta o está platicando, no, yo sí creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, es una perfecta contradicción. Es como decir que te gusta nadar, pero que no te gusta mojarte. O sea, simplemente no puedes nadar si no te mojas, ¿no? O sea, te gusta nadar, pero no te mojas, no tiene sentido. Como si dices que te gusta la pizza, pero no te gusta la salsa, el tomate y el queso. Entonces, pues te gusta el pan, ¿no? No te gusta la pizza. Tú no puedes decir que crees en Dios y que no crees en Jesucristo. Porque si tú estás diciendo esto, en realidad, pues estás creyendo en otro Dios. Porque el único Dios verdadero es Jesucristo mismo. O sea, es Él, es Dios en la carne. Entonces, por eso que Jesús a veces habla con tanta claridad y a lo mejor un poco de extremismo. Porque esa es la verdad. Y cualquier cosa distinta no es verdad. Entonces, es bien importante que entendamos este punto. Y por eso también nos aclara en el versículo 46. Dice, yo, la luz del mundo, que nos ha dicho muchas veces que Él es la luz del mundo, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No está diciendo que el que cree en Él va a recibir esa luz que es Jesús para que salga de las tinieblas. O sea, no está diciendo cosas bonitas, no está diciendo nada más cosas por decir. Verdaderamente está diciendo, la clave para salir de las tinieblas soy yo, es Cristo, es la luz que vino al mundo y para eso vino. Entonces, si tú crees en Él, recibes esta luz y sales de las tinieblas. Y es que el punto no es regañar, no es regañar a la gente porque están mal o convencernos, simplemente le está diciendo la verdad. Si regresamos a nuestro punto del barco, ¿verdad? Si llega alguien de la tripulación y dice, el barco se está hundiendo, y te lo dice con una vehemencia importante, y la gente dice, uy, ay no, o sea, no me hables así, ¿no? O sea, qué intenso. O sea, a mí no me gusta estresarme, yo estoy bien aquí como estoy, ¿verdad? No me estés incomodando. O sea, a lo mejor la gente se molesta con lo que está diciendo, la persona está diciendo, se está hundiendo el barco. Pero pues no importa mucho cómo reacciona. Si el punto es que se está hundiendo el barco, la reacción lógica sería, ¡ay, no me digas! Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hago al respecto? Y tristemente la mayoría de la gente reacciona de forma contraria. Reacciona como diciendo, ¡ay! O sea, no, qué intenso, no me estés molestando, no me estés incomodando. Entonces, cuando entendemos que lo que Jesús habló, ¿no? Cómo lo dijo, cuál era su mensaje, entonces entendemos también por qué la insistencia, por qué el tono en que lo está diciendo, porque era algo muy importante. Él sabe, él está viendo que el barco se va a hundir,
está viendo cuál es el desenlace de la gente que no cree en Él, y por eso nos comunica este sentimiento de urgencia. Por eso nos está diciendo, reacciona, ¿verdad? Está clamando, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora también, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué lo dijo en el tono en el que lo dijo? Y claramente es porque hay consecuencias. Hay consecuencias al que no le hace caso. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces es increíble que Jesús está diciendo que Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. El objetivo de Él venir era alumbrar con su luz y que la gente saliera de las tinieblas. El objetivo era salvar al mundo. Pero dice, el que no cree lo que estoy diciendo, el que oye mi palabra y no la guarda, que esa palabra guarda significa creer tal cual, o sea, la palabra original significa el que no cree, el que la rechaza, el que no recibe sus palabras, sí va a ser juzgado en el día postrero por las palabras que él dijo. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo. O sea, no envió Dios a Jesús para que condenara al mundo, sino para que salvara al mundo. Y esto es un hecho. Esa es la verdad, es lo que Dios dice. Si nosotros lo creemos o no, ese es otro tema. Pero por el amor que Dios nos tiene, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y muchos piensan que esto es mala onda. Muchos piensan que Dios es mala onda o que no, o sea, ¿por qué me va a obligar a hacer no sé qué tantas cosas? Y no es cierto. O sea, Dios mandó a Jesús por amor a nosotros. Te está diciendo, súbete a la lanchita. Y tú, ay, o sea, tú no me puedes obligar a subirme a la lanchita y yo quiero hacer lo que yo quiera. Ok, sí, puedes, pero no digas que Dios es mala onda porque te está diciendo que te subas a la lanchita. Te está tratando de salvar. Y dice, yo no le juzgo, ¿verdad? Porque yo no vine a juzgar sino a salvar. Pero dice, sino que mis palabras le juzgarán en el día postrero. Y esto suena un poquito como advertencia. Suena un poquito a que nos está advirtiendo que pues las lanchitas se van a acabar. Las lanchitas se van a acabar y luego no me estén diciendo que no les dije. Luego no me digas que no te dije que se estaba hundiendo el barco. Porque mucha gente toma esa actitud como que, ay, no, a mí nunca me avisaron que el barco se estaba hundiendo, ¿verdad? Y empiezan los reclamos. Entonces, si tú rechazas lo que Dios dice, en un futuro, cuando estés delante de Él, no vas a poderle decir, ay, no, a mí nunca me dijeron. No, claro que sí. Y por eso dice que su palabra nos va a juzgar. Porque, mira, escuchaste, sí, pero la rechazaste. Y no la creíste y no la aceptaste. No, bueno, es que yo no veía hasta abajo, que no sabía que el agua, sí, lo que quieras, pero yo te dije. Y eso es lo que nos debe de dar como este sentido de urgencia, este sentido de importancia a lo que es el mensaje de Cristo. Y es que si seguimos aquí es porque todavía hay tiempo, pero ¿cuánto es lo que no sabemos? Pensamos, ¿verdad?, que a lo mejor porque estamos caminando y todavía no sentimos el agua en los tobillos, a lo mejor no es cierto, a lo mejor no se está hundiendo el barco, no lo creemos. Y Pedro nos dice que, y tened entendido, según de Pedro 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, porque Dios nos tiene cierta paciencia, porque quiere que reaccionemos, quiere que entendamos el mensaje, quiere que creamos el mensaje. Porque si nos tiene paciencia es para ver si reaccionamos, para ver si entendemos y nos subimos a la lanchita. Y para ver si creemos, porque tenemos que creer en Jesús para ser salvos, porque Él es el único en quien hay salvación. Y esto es un mensaje que Jesús repite y repite y repite. Y nosotros debemos de repetir y repetir y repetir. ¿Para qué? Pues para que más gente les caiga el 20. Pero entonces Jesús está hablando, ¿verdad? Y vemos cómo lo dice, vemos qué es lo que dice y también vemos por qué lo dice. Y esto es un cumplimiento de lo que Dios dijo desde el principio a la nación de Israel. En Deuteronomio 18 les dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, Dios va a pedir cuenta de la gente que escuche las palabras y que no reaccione. De que escuche la palabra, el mensaje que Dios nos está mandando y que no le haga caso, que no le crea. Va a decir, a ver, ¿por qué no le creíste? O sea, le va a pedir cuentas. Entonces Jesús aquí vemos que está cumpliendo tal cual lo que Dios dijo desde Deuteronomio, desde Moisés, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento está diciendo, lo que Dios me ha dicho es lo que les estoy diciendo. Y el versículo 49 resalta porque es un mandamiento. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Es un mandamiento para Él. Y es un mandamiento de parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Y Jesús obedece. El versículo 50 también dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, habla como el Padre le dijo. Él está obedeciendo a la perfección, está dando el mensaje, está haciendo lo que Dios le dice. Entonces, él tiene claro esto, tiene claro lo que está diciendo, tiene claro por qué lo tiene que decir en un tono de clamor, y está obedeciendo a Dios a la perfección, y gracias a Dios por Jesucristo, gracias por su sacrificio, gracias por su obediencia. Pero quiero hacer un pequeño énfasis en esta palabra que se repite en el 49 y el 50, que es la palabra mandamiento. Y es que en realidad me puse a pensar cómo a veces creemos que lo que Dios dice es una de las alternativas que tenemos. O sea, las palabras que Dios dice, lo que Dios nos manda, es como si tuviéramos alguna alternativa. Como tenemos varias opciones y lo que Dios dice es algo de lo que yo puedo escoger. Yo puedo escoger el mandamiento de Dios como algo que puedo o no hacerle caso. Pero cuando vemos cómo Jesús cumple la voluntad de Dios, no me suena como una alternativa o como una sugerencia de, Jesús escogió muy bien, qué bueno que escogió esta alternativa, sino me suena como un mandamiento. Entonces vamos a 1 Juan 3:23. 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Suena muy diferente un mandamiento cuando dice te ordeno, es un mandamiento que tienes que creer. Es un mandamiento. Creer es un mandamiento. Y luego dice y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y continúa diciendo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces estuve observando esto y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Pues claro que sí, si el mandamiento es creer en Él, el que cree en Él recibe el Espíritu de Dios, entonces permanece en Dios. Por eso tenemos que creer, ¿verdad? Como un mandamiento. Dice, ok, perfecto, nos está obligando, nos está ordenando para salvación. Por eso dice que sé que su mandamiento es vida eterna. Es un mandamiento que nos conviene. Si yo quiero lo mejor para mis hijos, les doy mandamientos. O sea, yo no les doy de escoger. No les digo, bueno, ustedes pueden escoger, estas son la opción A, opción D y opción C. Les digo lo que tienen que hacer. Les doy un mandamiento porque quiero lo mejor para ellos. Claro que pueden escoger desobedecer, pueden escoger alguna otra cosa, pero no lo podemos ver como una alternativa. Como, no, yo escogí otra cosa. Lo tienes que entender y tienes que entender que es una desobediencia, es una rebeldía cuando tú no haces caso a un mandamiento. Entonces cambia un poco el sentir de lo que estamos predicando. El mandamiento de Dios es creer en el Hijo. No es así como que, bueno, tienes un menú y puedes escoger. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que hay que entender. El que rehúsa creer en el Hijo está siendo rebelde, está rechazando la palabra de Dios, está rechazando el mandamiento de Dios. Y esto es algo verdaderamente grave. Como que siento que en la actualidad se ha ido minimizando el creer o no creer. Bueno, es una de las alternativas que tienes. No es una alternativa. Es un mandamiento de Dios y el que hace lo contrario está rehusando, está rechazando la palabra de Dios.
Por eso siento que el clamor de Jesús es para que crean en Él. Está clamando diciendo, por favor, entiendan. Y no solo debería ser el clamor de Jesús, sino que tendría que ser también nuestro clamor, el de nosotros también. Como Él fue enviado, nosotros también somos enviados. Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y dices, wow, o sea, son las palabras del mismísimo Jesús diciendo que el que recibe al que Él envía, recibe a Jesús, y el que recibe a Jesús, recibe al Padre, al que le envió. Y aquí es donde nos debe quedar claro lo que es un mandamiento, los mandamientos de Dios. Los que hemos creído, los que hemos obedecido al mandamiento, tenemos otro mandamiento, que es el que viene en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y si nos ha mandado a creer, pues entonces tenemos que decirle a la gente que Dios nos ha mandado a creer en el Hijo. Y este es el mandamiento para nosotros, es otro de los mandamientos. Entonces una vez que tienes este mandamiento, tienes que ir a cumplir los otros que tienes, ¿verdad? Y así como el capitán del barco sabe que se va a hundir y le dice a su tripulación, bueno, vayan y avísenle a todos que el barco se está hundiendo, o sea, se los tienen que comunicar con un sentido de urgencia. Decir, vayan y díganle a la gente que se está hundiendo. Entonces dices, no, bueno, ok, qué importante mensaje, sí, déjame hacer algunas otras cosas y ahorita voy. No, a lo mejor, me da un poco de flojera, ¿no? Bajar todos los pisos del barco para decirle a la gente que está hundiendo el barco. Siento que a veces esa es nuestra actitud, como que no tenemos ese sentido de urgencia. Y en realidad es nuestra encomienda, es nuestra responsabilidad. Y tenemos que tener este sentido de urgencia, de que se está acabando el tiempo. Y las oportunidades se van a acabar. La gente tiene un tiempo determinado. Y la paciencia de Dios también va a llegar a un límite, porque Él va a cumplir todo lo que Él dice. Entonces tenemos que hablar lo que Dios nos ha mandado que hablemos, cómo Dios nos ha mandado que lo hablemos, fuerte y claro, para que otros también tengan la oportunidad de creer el anuncio de Dios. Y este pasaje que nos dice que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Yo siento que creer en Dios, creer en Jesucristo es una maravilla, es algo increíble, qué bueno que lo obedezcamos. Pero no hay una forma más clara de demostrarle a la gente que la amas, demostrarle al mundo que en verdad lo amas, como Dios nos amó, que predicándoles que Jesús es la salvación. Es una forma de demostrarles que los amas, porque estás interesado en que no se pierdan, estás interesado en su salvación. Entonces, este es el mandamiento que tenemos. No solamente es creer, qué bueno que obedezcamos creer a Dios, pero también tenemos que amar a otros, tenemos que predicar el Evangelio, para que otras personas tengan la oportunidad de subirse a la lanchita. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este pasaje, Señor. Gracias porque nos comunicas el sentido de urgencia que tenemos que tener, Señor, por compartir tu palabra, por avisarle a la gente, Señor, que sin ti están completamente perdidos, Señor. Te pido esta mañana que cualquiera que escuche este mensaje, Señor, y crea en el Hijo, Señor, pueda acercarse a ti, pueda poner su confianza en ti, Señor, pueda obtener esta salvación. Y Padre, también te pido que todos los que sabemos lo que va a pasar, todos los que hemos ya creído en ti, Señor, te pido por favor que nos des valor, Señor, nos des valentía. Podamos poner los ojos en ti, Señor, y podamos amar verdaderamente a los demás, Señor, compartiéndoles tu palabra, Señor. O sea, si tú nos enviaste, Señor, y alguien te recibe a ti, recibe al Padre. Si alguien te rechaza, pues te está rechazando a ti, Señor. Pero por favor te pido que tengamos esa sensación de que por nosotros no quedó, Señor. Que nosotros sí dijimos lo que nos mandaste decir. Que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación, Señor. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.